Adrián Dárgelos es el cantante y letrista de la famosa banda Babasónicos, y si bien nos venía mostrando algunos versos interesantes en sus canciones, hoy vamos a tener la chance de analizar su poesía sin los instrumentos musicales que la acompañaban hasta este momento. El primer libro de Adrián Dárgelos, Oferta de Sombras, hoy en el motivo es el poema. No te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Grosso, poeta y profesor de lengua y literatura. Tengo que decir que el primer poema que leí de este libro, Oferta de Sombras, el primer poemario publicado por Dárgelos, fue uno al azar y me resultó muy interesante. A medida que lo iba leyendo, creí encontrar una referencia casi explícita a la tensión platónica entre Sócrates y los sofistas. Este es el primer video en el que vamos a analizar a un autor que no es conocido principalmente por ser un literato, sino más bien por ser músico, ¿no? Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Voy a empezar por la lectura de ese poema sin hacer ningún juicio de valor antes de leerlo, se los voy a compartir. Y les quiero proponer que vayan pensando si esta referencia que creí descubrir, esta referencia platónica, es atinada. El poema se llama El hablador y el sabio y dice lo siguiente. El hablador confía en que le va a salir, de una vez y por siempre, o alguna vez cada tanto. Siempre se hace presente, asume su caricatura. No es reconocido su don, más bien se critica. El hablador hace tiempo, lo sabe, como respirar, maneja el tiempo. Solo le interesa una cosa en el mundo, que lo escuchen. El oído es el órgano menos hipócrita, pero también el más débil. No cierra nunca. Se sabe de un sabio que es inmune al hablador. Si bien no puede dejar de escuchar, desarticula lo que escucha, hasta convertirlo en mantra, en murmullo de fondo, en argamasa de saliva. El hablador sabe que el sabio existe, aunque todavía no se lo haya cruzado. Desde que empezó a hablar en público, anhela encontrarlo. Algo impulsa al hablador a enfrentar audiencias pérfidas día tras día. Imaginar el duelo con el sabio. Bueno, ¿qué les pareció? Lo primero que pensé es que es muy loable la intención de buscar profundidad filosófica en el poema. Después hay algunos juegos de palabras para destacar en los versos, como este juego de palabras alrededor del tiempo que aparecía en la segunda estrofa. El hablador hace tiempo, lo sabe, como respirar, maneja el tiempo. La historia está bien construida, hay ideas bastante interesantes, ¿no? Como el oído es el órgano menos hipócrita, pero también el más débil, no cierra nunca. Muy interesante esa idea. La historia está bien construida y el final está bien resuelto. Creo que se trata de un buen poema. Quizá el inicio es un poco demasiado simple en lo que respecta a la forma, pero después el poema va tomando fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, ¿el sabio es Sócrates y el hablador representa a los sofistas? Se presenta al hablador como un gran orador que suele tener eficacia, que sabe manejar el tiempo, que
tiene la habilidad de convencer. El sabio, dice el poema, en cambio, el sabio desarticula lo que escucha hasta convertirlo en mantra, en argamasa de saliva, en murmullo de fondo. Es exactamente lo que Platón nos muestra que hace Sócrates en sus diálogos. Pero, el final me desconcertó. El hablador sabe que el sabio existe, aunque todavía no se lo haya cruzado. Desde que empezó a hablar en público anhela encontrarlo. Algo impulsa al hablador a enfrentar audiencias pérfidas día tras día. Imaginar el duelo con el sabio. La postura del sofismo es que la verdad no existe en sí misma. La verdad no existe en sí misma, sino que es producto de los mejores argumentos sobre qué es la verdad. En cambio, para Sócrates y Platón sí hay una verdad. No es que nace del que mejor argumenta. Hay una verdad para Sócrates, para Platón, que con esfuerzo filosófico puede ser aprendida. Entonces me cuesta pensar que un sofista anhele encontrarse con Sócrates. Quizá no es atinada esta intertextualidad que se me fue ocurriendo a medida que iba leyendo por primera vez el poema, o quizás sí, y es una vuelta de tuerca a lo Borges con el Minotauro o con Judas, y sería entonces una reivindicación de la figura del sofista. Sea como sea, este poema me invitó a que surgieran en mí todas estas reflexiones que acabo de compartirles, y por ende me dieron ganas de seguir leyendo el libro. ¿Qué hice? Fui al índice y encontré Somos dados a inventar religiones, que es el título del segundo poema del libro de Dárgelos, de este libro que se llama Oferta de Sombras, y es el segundo poema que les voy a compartir, ¿sí? Se los leo. Bueno, Somos dados a inventar religiones es el título. La mañana viene para contar en primera persona. La tarde marcha y se retira llena de planes. La noche llega para quedarse y declamar un monólogo. Viene a esparcir un manto de susurros. Último curare. La noche no quiere respuestas, trae órdenes. Responde a un deseo ajeno, lejano y sin autor. Mientras esperamos que el miedo se seque, damos consuelo a nuestra insignificancia. Luces de un barco flotan en su ley y ríen de nosotros. Guardan distancia recelosa, gastan bromas de un bolsillo insolvente. Nadie nos creó, por eso contamos. No queremos ser olvidados. La naturaleza es un Dios con memoria. Todo lo tiene en cuenta. Todo lo transforma en algo. Bueno, otro poema bastante fuerte me parece, ¿no? En la primera estrofa, muy interesantes las personificaciones que se hacen de la mañana, de la tarde, pero sobre todo de la noche, que se presenta como amenazante, a imponer un monólogo, un veneno. ¿Acaso la oscuridad que instaura el miedo? La noche. La oscuridad que instaura el miedo. Del miedo es que se habla en la segunda estrofa. Les voy a dejar los poemas en la descripción del video, ¿no? Quédense tranquilos, así los pueden leer con detenimiento. En la segunda estrofa, ante el miedo que instaura la noche, aparece una suerte de consuelo
diría infantil, una pequeña luz lejana, que es lo que se explicita en la tercera estrofa. Esta luz lejana, este consuelo infantil sería nada más y nada menos que Dios. Nadie nos creó, por eso contamos. No queremos ser olvidados. Y después concluye acercándose a la idea más famosa de Spinoza, de Baruch Spinoza. Dios no es más que la naturaleza. La naturaleza es un Dios con memoria, todo lo tiene en cuenta, todo lo transforma en algo. Entonces vemos que se desarrollan ideas más que interesantes en estos dos poemas de Dárgelos, de este libro Oferta de Sombras. Nos encontramos con ideas interesantes, con ideas ingeniosas, con metáforas potentes. Voy a dejar el video en este punto, ¿no? Yo hasta ahora simplemente leí estos dos poemas de Dárgelos, así que no puedo hablar del libro en su totalidad, pero me parece muy atractiva la propuesta de Dárgelos en su primer libro de poesías. Adrián Dárgelos, el cantante de Babasónicos, que, como dije antes, ya nos venía invitando a saborear de algunos versos bastante bien construidos en sus canciones, pero la música que acompaña a la poesía mediante instrumentos musicales, mediante todo el combo estético que representa una banda de rock, puede hacer que un poema que no sea quizás tan bueno suene mejor de lo que es, ¿no? Y acá vemos, por lo menos en estos dos poemas que leímos, de Adrián Dárgelos, que puede prescindir de todo ese paratexto que sería Babasónicos para convencernos de una propuesta estética bastante sólida, diría yo. No sé qué opinan ustedes, los invito a dejar su comentario aquí abajo del video. Pero bueno, lo que digo siempre, si les gustó este contenido, por favor suscríbanse y pónganle me gusta. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón para seguir motivándome a darle vida a este canal que se dedica exclusivamente a pensar el arte de la palabra, la poesía. Así que, bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video y que siga siendo poesía. Hasta luego.